Bueno, en esta semana, desde el domingo que comenzamos, estuvimos enfatizando que lo importante de estos días no es hacer una procesión, no es traer palmas y hacer toda una reconstrucción de pronto de ese momento, e inclusive podemos decir que tampoco el énfasis debe estar en que yo me congregue en un lugar, sino en ir al fondo de la esencia de lo que significa esta semana, o de lo que significó y sigue significando. Y es que esta semana es recordar el tiempo en que se cumplió el pacto que se había hecho desde la eternidad, el pacto que había hecho Dios consigo mismo, el Dios que se ha manifestado como tres en uno y personales, es decir, el Dios triuno personal. Hizo pacto consigo mismo y juró por él mismo, no pudiendo jurar por nadie mayor, porque no hay nadie más grande que él. Juró por sí mismo. Y de esa manera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo establecieron un compromiso que, dado el carácter santo y verdadero de Dios, tenía que ser cumplido. Y esta que llamamos Semana Santa es el cumplimiento de ese pacto que ellos hicieron. Y entonces, para dar un poquito de luz a algunos que de pronto no han estado desde el principio, hemos compartido, recopilando muchos textos de la Biblia, una idea más o menos de lo que fue ese pacto allá en la eternidad, cuando todavía no existía cielo ni tierra. Entonces, el Padre determinó que iba a crear la humanidad y de que de la humanidad Él iba a levantar muchos hijos para Él. Pero Él, como lo sabe todo, supo de antemano que esa humanidad le iba a fallar, que esa humanidad le iba a dar la espalda, y que a causa de eso, esa humanidad que Él crearía para Él, al darle la espalda, iban a caer bajo juicio de muerte eterna. Así que el plan sigue adelante porque Él quiere crear la humanidad y tener muchos hijos. Y entonces se pone de acuerdo con el Hijo y entra en ese acuerdo. Yo creo la humanidad, esa humanidad me va a dar la espalda, pero tú irás a rescatarlos. Llegado el tiempo, tú irás, te entregarás por ellos, los rescatarás, y todos los que rescates, yo los voy a justificar, yo los voy a perdonar. Yo voy a entrar en una relación con ellos por medio de la obra que tú hagas. Y no solamente eso, los voy a adoptar como hijos. Pasarán de ser solamente creación a ser hijos míos, decía el Señor. Y entonces, de ese pueblo que tú levantes, de ese mismo pueblo, te lo voy a consagrar a ti para que sea tu iglesia, para que sea tu pueblo, para que llegue a ser esa prometida, en esa relación matrimonial donde Él es el esposo o el novio y ese pueblo redimido venía a ser como la novia en espera para ese momento de establecer esa relación de unión. Y entonces, de todos ellos, ellos serán tu pueblo. En la Biblia, cuando uno mira el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel es presentado como la esposa de Dios Padre. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia es presentada como la esposa de Dios Hijo. Y entonces en ese acuerdo, el Hijo acepta y el Hijo entonces pacta con el Padre. Cuando llegue el tiempo, iré a la tierra haciéndome hombre, tomaré la misma forma de la humanidad, me someteré a tu voluntad, honraré tu ley, moriré habiéndote agradado hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo aquel que en mí crea, entonces por mi sangre derramada será recibido, será perdonado y será aceptado.
y yo los presentaré delante de ti sin mancha y sin arruga. Y entonces el Espíritu Santo también hizo su parte. Cuando llegue el momento y la obra de Cristo haya sido hecha, el Espíritu Santo también entró en esa relación de pacto donde después de que la obra fuera hecha, Él vendría para habitar entre la humanidad y hacer una obra que es la obra de redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Redarguirnos es llevarnos a que entendamos nuestra condición de pecadores y nuestra necesidad de establecer una relación con Dios por medio de Jesucristo como mediador. Y el Espíritu Santo haría eso y lo ha hecho con nosotros. Nos ha mostrado nuestra condición de pecadores, nos ha mostrado que no podemos relacionarnos con un Dios que es 3 veces santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu. Pero también nos ha mostrado la obra de Jesús, lo hecho por nosotros, y lo ha mostrado de muchas formas. Y hoy mismo estamos y vamos a estar enfatizando esa obra maravillosa de Jesús. Entonces el Espíritu Santo muestra la condición al hombre de su pecado, le muestra también el puente para acercarse a Dios, que es Jesucristo, para que pueda recibir la gracia del perdón a través de Jesús. Y el Espíritu Santo entonces también, cuando esa persona abre su corazón, el Espíritu Santo se comprometió a morar con nosotros a través de una relación con nuestro espíritu. El espíritu humano ya reconciliado con Dios, unido con el Espíritu Santo. Y entonces Él se compromete también a darnos la fortaleza, a darnos el entendimiento, a guiarnos, a capacitarnos para que los días que estemos en esta tierra podamos vivirlos en victoria hasta que Cristo nos llame a su presencia o hasta que Él mismo nos levante en vida, si es que estamos por ahí todavía moviéndonos. Amén. Entonces es ese pacto que se formula entre los tres, pero la esencia del pacto va a ser el rescate de esa humanidad. Y el rescate de esa humanidad se va a dar es mediante la obra del Señor Jesús, derramando su sangre preciosa. Nuestro texto base de estos días sigue siendo Hebreos 13:20. ¿Ya lo saben de memoria? Quítelo un momentico de ahí, Marcelita, a ver si de pronto léalo rápido antes de que eso, digámoslo de memoria, los que ya hemos estado aquí desde el domingo escuchando, porque ya hoy es la 4ª vez que lo estamos enfatizando. Y el Dios de paz, con seguridad, con firmeza, y el Dios de paz, y el Dios de paz ahí le falta un pedacito nomás. Y el Dios de paz, otra vez, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y entonces lo que hemos estado viendo o tratando de enfatizar, que es la parte vital durante estos días, es la sangre del pacto eterno, como usted lo tiene allí en la pantalla, y los beneficios para los que creemos. Los beneficios. ¿En qué lo beneficia a usted que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de crear el cielo y la tierra, ya hubieran pactado para que cuando Dios creara el cielo y la tierra, colocara al ser humano aquí y ese ser humano diera la espalda a Dios, fuera rescatado? ¿Usted cree que lo bendice o no lo bendice? ¿Tiene beneficios para usted o no? Acercarlo de nuevo a Dios, rescatarlo de la condenación, que usted sea declarado puro y santo de tal manera que pueda ser hijo de Dios, ya no solamente creación, sino hijo.
y que el Espíritu Santo pueda conectarse con su espíritu para que en esa relación de espíritu a espíritu sea reafirmado que usted le pertenece a Dios. Y no solamente eso, sino que estando ya del lado de Dios, Dios también se hace del lado suyo. Y entonces Dios ahora sí viene a ser el benefactor, el que obra todo lo mejor para todo aquel que ha entrado en relación con Él a través de Jesucristo. Ahí sí podemos tomar el Salmo 91, como lo decíamos el domingo, que la gente abre la Biblia, se lee las promesas, pero no tiene en cuenta las condiciones, y la condición del Salmo es sencilla: el que habita morará. Ahora sí, cuando entramos en relación con Dios a través de Jesús, entonces es que este salmo sí tiene validez para nosotros. Y entonces un hijo de Dios a través de Jesucristo puede con toda seguridad, certeza y libertad no tenerlo solamente abierto allá en la Biblia, en el Salmo 29, aquí en la mente, en el corazón, y puede cada día decirle: Señor, yo habito bajo la sombra de tu abrigo, bajo la sombra tuya, que eres el omnipotente. Por eso yo diré: tú, Jehová, eres esperanza mía, castillo mío. ¿Qué más? Mi Dios, en quien confiaré. ¿El qué? Bueno, de ahí para adelante todo lo que tiene. ¿Me hago entender? Todo eso porque en un día, en una semana como esta tal vez, se estaba sellando el cumplimiento del pacto eterno. Y hemos hablado de ese pacto ya varias cosas. Hemos dicho que ese pacto eterno es el pacto de la gracia. Y anoche veíamos que por ser eterno nos da por lo menos varias, o tiene varias características que nos da a nosotros plena certidumbre de fe. Por ejemplo, ¿se acuerda una de las tres que dijimos ayer? Por ser eterno, ¿de qué podemos estar seguros? Que es un pacto eterno, por lo tanto, un pacto eterno no se acaba, no cambia. La primera que dijiste antes de inmutable. Seguro. Si algo es eterno, tiene que ser seguro, porque si no es seguro, llegaría a cambiar, entonces no sería eterno. El pacto que Dios hizo para beneficiarlo a usted es un pacto eterno, y por ser eterno es seguro, es inmutable, no cambia, es para siempre. De tal manera que los que nos acogemos a ese pacto ejecutado a través de Jesús, entonces tenemos esa certidumbre de fe. Y para hoy vamos a hablar de la relación, la sangre de Jesucristo y su relación con el pacto eterno. Y la sangre de Cristo tiene una relación cuádruple, o se relaciona en 4 direcciones distintas con diferentes personajes. Y la primera relación de la sangre del pacto eterno es la relación con Cristo mismo. Fue la sangre de Cristo, sí, pero entonces, ¿qué relación tiene esta sangre con Cristo y el pacto? Pues que la sangre preciosa de Cristo derramada en el Getsemaní, porque fue el lugar donde Jesucristo comenzó el derramamiento de su sangre. ¿Se acuerda qué pasó en el monte de Getsemaní? ¿Se acuerda? Que era tanta la angustia, sabiendo que ya se venía el proceso de la crucifixión, que llegó a tener una tensión médicamente absolutamente posible, que por una tensión tan intensa los vasos capilares se revienten y una persona llegue a sudar sangre. Nomás a muchas mujeres en el momento del parto le sucede, y eso es más común de lo que muchos piensan. A veces hay mujeres que el parto es tan angustioso, es tan doloroso, es tan desesperante, que en esa angustia llegan a sudar sangre. Le ha pasado a algunas. Jesús tuvo una angustia tan intensa en ese momento que llegó a sudar como grandes gotas de sangre.
Fue la primera parte donde Él derramó parte de su sangre. El segundo lugar, allá en el pretorio frente a Poncio Pilatos, cuando fue azotado, cuando fue herido, cuando le colocaron esa corona de espinas. Y el tercer lugar, bueno, el camino al Gólgota también tuvo que haber derramado mucha de su sangre, pero la última y poquita que le quedaba la derramó en la cruz, cuando le clavaron la lanza en el costado, y cuenta la historia que entonces de su cuerpo salió agua y sangre. Esa agua pues no es agua sola, realmente es el suero del cuerpo, que al no tener ya más sangre salió lo último que quedaba de la sangre, y salió también parte de ese líquido o de ese suero. 3 espacios en el cumplimiento de este pacto eterno, ese pacto que se ha establecido para la eternidad. Entonces, como se había determinado en el cielo, ahora tenía que cumplirse aquí en la tierra, después de que Jesucristo ya había derramado hasta la última gota de su sangre. El pecado es quitado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por las agonías de Jesús, la justicia del Padre queda satisfecha. Y entonces, además de eso, por su muerte, la ley que Dios había establecido fue honrada. Cuando Jesús muere en la cruz, primero siendo el Dios eterno, haciéndose hombre, naciendo de una Virgen María, creciendo, llegando hasta la edad de sus 30 años, a sus 33 y medio más o menos, cuando fue crucificado, que derramó hasta la última gota de su sangre, entonces el Padre quedaba satisfecho en su justicia, porque el que había establecido que la paga del pecado es muerte fue Dios, el juez eterno y justo. Y en la obra de Jesús en la cruz se cumplieron 2 partes vitales de Dios como juez justo. Lo primero, que su justicia fue satisfecha, porque si la paga del pecado es muerte, ¿qué estaba pasando con Jesús en ese momento? Estaba muriendo, porque Él tomó nuestro lugar y Él llega hasta la muerte de cruz en obediencia, sin pecado, el único de quien el Padre pudo abrir los cielos y llegar a declarar: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora estaba muriendo en una cruz como el peor de los pecadores, no por Él, sino por usted y por mí, tomando nuestro lugar. Y entonces, cuando Él carga con las culpas de la humanidad, Él recibe el castigo de la justicia de Dios, para que usted no sea castigado. Él fue castigado por usted. Y entonces, habiendo cumplido la ley de Dios, habiendo agradado, habiendo respetado, habiendo agradado al Padre en su justicia, ahora entonces los pecados de la humanidad, aquella humanidad que llegaría a creer, de nosotros que hemos creído y los que creerán más adelante, los pecados de esa humanidad son perdonados y es quitado el pecado. Y dice Primera de Juan 1:7 que la sangre de Cristo Jesús, ¿qué? Bueno, yo tomo la parte que necesito, el versículo es más largo, pero dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo Jesús, no es la sangre de una gallina, ni la sangre de una cabra, ni la sangre de nada, de ningún animal. Tristemente hoy en el santerismo que es una revoltura entre religión y brujería, todavía muchos practican los sacrificios de animales para adquirir favores y de adquirir fuerzas y tantas cosas, pero la única sangre válida delante del Padre Celestial es la sangre de su Hijo amado Jesucristo.
La sangre de los animales del Antiguo Testamento que fueron sacrificados, esa sangre Dios la puso solamente como un ejemplo, pero la sangre de los animales nunca limpió el pecado, solamente, casi podemos decir, los cubrió temporalmente hasta que llegaba la obra de Jesucristo, y la obra de Jesucristo no los cubre. La obra de Jesucristo, ¿qué hace? Los lava. Así como cuando hay una mancha en su ropa y le aplican el jabón, le aplican los quitamanchas, le aplican todo eso hasta que sale la mancha. Eso es lo que hace la sangre de Cristo Jesús. Nos limpia de todo pecado. Por medio de la sangre preciosa. Entonces, ya derramada esta sangre, Jesús como mediador viene a ser eficaz como mediador por usted delante del Padre Celestial, por su sangre que fue derramada, una sangre sin pecado, como mediador, y todo el poder para purificar. Cristo cumplió con el pacto realizado en el cielo, en la tierra vivió en santidad, llega a la cruz y derrama hasta la última gota de su sangre, tomando su lugar, para que por esa sangre usted sea perdonado de todo pecado, para que por esa sangre usted ahora pueda gozar de ser purificado de todo pecado y declarado limpio y sin mancha delante de Dios. Amén. La hermana le da un aplauso, den un aplauso juntos. Bendito eres, Señor. En el proceso antiguo testamentario llamado la expiación, que era el momento donde Dios había establecido que se hiciera el ritual llamado la expiación, donde se tomaba un animal específico, seleccionado con una cantidad de condiciones, y ese animal en el templo, en la parte del patio, en el solar que encerraba la casa, en ese solar se sacrificaba el animal y se tomaba parte de esa sangre en una vasija, y el sumo sacerdote iba hasta el lugar santísimo, y entonces allá en el lugar santísimo, sobre el baúl llamado el arca del pacto tenía una tapa llamado propiciatorio. Sobre ese propiciatorio era que se esparcía la sangre, 7 veces se esparcía la sangre. Y cuando se esparcía en ese lugar sagrado, ese lugar el lugar santísimo que simboliza la morada de Dios en la tierra en ese momento, y esa arca del pacto que simbolizaba el trono de Dios, cuando se esparcía la sangre allí del animal sacrificado, entonces era Dios el que decía y declaraba que el pueblo quedaba justificado de su pecado, quedaba limpio de su pecado. Ahora, cuando Jesucristo realiza su obra, Jesucristo hace la obra completa, perfecta, como sumo sacerdote delante de Dios con su propia sangre. Y cuando el Padre vio la sangre de su Hijo, entonces hay justificación para todo aquel que en Él cree. Y si usted cree, si todavía no ha tomado una decisión, debe tomarla, porque la justificación, el perdón de los pecados ha sido ejecutado para toda la humanidad, pero solo beneficia al que lo toma, solo beneficia al que se apropia de él. Amén. Solo al que se apropia de él. Y después de que ya era derramada la sangre y era presentada ante el Padre, entonces venía la gracia del Señor, venía la manifestación del Espíritu Santo, venía la unción del Espíritu de Dios. Siendo el pecado lavado, entonces ahora el Espíritu de Dios, que es símbolo del aceite en la Biblia también, o el aceite es símbolo del Espíritu Santo, ahora podía venir a ungir, y puede venir a ungir la persona, y esa unción es la presencia misma de Dios uniéndose con el espíritu del hombre, y esa unción es una marca que está sobre todos los que hemos creído de que gracias a la sangre de Jesucristo y gracias al Espíritu Santo le pertenecemos a Dios como hijos. Usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que estar buscando maneras de cómo agradar a Dios, usted no tiene que estar haciendo maromas de sacrificios. Usted no tiene que estar haciendo promesas de ninguna índole, buscando ser agradable delante de Dios. Lo único que usted tiene que hacer es creer en la obra de Jesucristo y en la sangre del pacto eterno.
Así nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo 9, cuando dice que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Y como nadie puede ser salvo por obras, y somos salvos solamente por la obra de Cristo Jesús, entonces, ¿quién recibe toda la gloria? No nosotros. Nosotros no podemos gloriarnos en nosotros mismos. Si nos gloriamos es en haber sido perdonados por Jesucristo, en haber sido lavados en la sangre del Cordero de Dios. Entonces la sangre de Jesucristo fue derramada en sacrificio y fue el cumplimiento de la parte del pacto que le correspondía a Jesucristo. Ahí llegó ese momento culminante en la obra que tenía que hacer aquí en la tierra. En segundo lugar, la sangre en relación con el Padre Celestial. Entonces, en relación con la sangre corresponde a Dios el Padre ahora cumplir la parte del pacto que Él se comprometió. Podemos decir sin temor, porque la palabra misma en algunos momentos nos exhorta a que exijamos y a que le exijamos a Dios ciertas promesas que se cumplan. Demandadme, dice el Señor, no que lo demande ante la policía, sino demandarle, pídale, exíjale que le dé lo que le prometió. Ahora que Jesucristo ya hizo la obra, entonces todo aquel que cree en la obra de Jesús puede venir ante el Padre y exigir la justificación, el perdón, la limpieza de todo pecado, porque Jesucristo ya derramó su sangre, ya hizo su parte y usted lo ha creído. El creyente ahora se acerca no con dudas, no con temores, sino que nosotros nos acercamos ahora sabiendo que Dios es un Dios justo y que como justo Él es verdadero, y como verdadero Él cumple lo que promete. Y si dijo que cuando Jesucristo hiciera su obra, derramara su sangre, Él por esa sangre nos iba a justificar y nos iba a declarar libres de pecado, limpios de pecado, es el momento en que usted puede decirle: Padre, me presento delante de ti para que me perdones en el nombre de Jesucristo, para que con la sangre de Jesús que está delante de ti me limpie de todo pecado, Señor, y para que me reconcilies contigo, porque no quiero estar más lejos de ti. La parte del Padre es cumplir con lo que prometió, y si el Hijo cumplió, el Padre, ¿qué tiene que hacer? Cumplir. Y como es justo, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿dónde tiene que estar nuestra seguridad? En que el que cumple, el que promete, es fiel para cumplir. Y si ya Jesús hizo su parte, el Padre también hace la suya. ¿Sabe dónde está el problema normalmente? De hecho, no está en Dios, está en nosotros. Cuando uno conoce personas que pueden llevar 1, 2, 10, 15, 20 años en el cristianismo y hasta más, y todavía se sienten inseguros si han sido perdonados de todo pecado o no. Jesús ya lo hizo. Por lo tanto, el Padre procede a hacer su parte. Ahora usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en esa seguridad de que el Señor ha cumplido, y si ha cumplido, lo ha perdonado. Y al ser perdonado, ha sido reconciliado con Él. Y al ser reconciliado con Él, ¿qué hace Él? Lo adopta como hijo. Y ahora usted entra en una relación con Él de padre a hijo, no solamente de creador a creación. Veamos algunos textos de lo que el Padre se comprometió. Por ejemplo, Ezequiel 36, 25. En Ezequiel 36, 25, el Señor prometió que Él esparcirá sobre nosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado, y el Señor sigue un trabajo en nosotros de limpiarnos de todas las costumbres y todo eso, y perfeccionarnos. ¿Lo ha estado haciendo o no lo ha estado haciendo en usted o en mí? Desde que usted comenzó la vida cristiana, ¿ha habido cambios o no ha habido cambios? Y si no han habido cambios,
algo mal está pasando y no es de parte de Dios. Entonces vuelva y comience. Vuelva y comience. El Señor lo dijo, que Él nos limpiaría. A usted no lo limpia el agua bendita. No lo limpia el agua bendita que cogen de un grifo, de cualquier llave, y la persinan, le echan unas cuantas bendiciones y la declaran ya purificada. Y a usted lo purifica un ramo que lleva de palma y lo pone para que el cura le eche las bendiciones. Si usted lo lleva a un pastor, no lo va a hacer. El cura tal vez lo haga, pero eso usted no lo purifica. Y así usted ponga ese ramo bendito, llamado bendito entre comillas, y lo ponga en un jarrón en su casa, eso no le purifica su casa. Todos los actos de superstición vienen de la brujería. Todos los actos de superstición vienen de la brujería. Y a usted lo único que lo limpia de todo pecado es la sangre de Cristo Jesús. Y lo que a usted lo va renovando en su vida día a día es ese trabajo de limpieza que Dios hace por el agua, que es su palabra, y por su Espíritu que sigue trabajando en nosotros. Amén. No vengamos con incertidumbre, pero sí con humildad. Una cosa es que yo venga ante el Señor con un corazón contrito, humillado, diciéndole: Señor, no merezco estar delante de ti, pero ustedes pactaron allá en el cielo que cuando Cristo hiciera esto a favor mío, tú me ibas a perdonar. Entonces yo vengo con toda reverencia, con toda humildad delante de ti, a apropiarme de ese perdón, a pedirte que me aceptes en reconciliación, a pedirte que me adoptes como tu hijo, a pedirte que sigas transformando mi vida hasta que yo parta de aquí. Eso es una cosa diferente. Yo le exijo a Dios, pero con la humildad necesaria, basado en la obra que ya Cristo hizo y basado en el compromiso que Él hizo de lo que haría sobre nosotros. Otra parte del pacto que el Señor hizo, usted lo ve en Ezequiel 36, 26, ahí seguido, cuando Dios dice que después de que ya fuéramos purificados, nos daré un corazón ¿qué? Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Tenemos claro que el ser humano, según la palabra de Dios, no según la psicología, sino según la palabra de Dios, el ser humano se constituye cuerpo, alma y espíritu. No le va a dar un nuevo espíritu, no le saca el que tiene y le va a dar otro, no. Pero su espíritu lo hace libre para que ahora pueda unirse con el Espíritu Santo. Y lo que quiere decir es que en esa unión que se da de espíritu suyo con el Espíritu de Dios, ahí hay un nuevo corazón, una nueva persona, un nuevo nacimiento. Y el Señor lo está diciendo: daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El corazón se corresponde esencialmente al alma de la persona. El corazón no es el pedacito de carne que palpita, sino que en el sentido de la palabra el corazón llega a ser la centralidad del ser humano, que es el alma humana. Y en el alma humana está la mente, están las emociones, está la voluntad. Y lo que Dios hace ahora es liberarnos, transformarnos, darnos un nuevo corazón. Es que si antes éramos rebeldes para con Dios, si éramos necios para con Dios, si éramos opuestos a Dios, ahora Él transforma nuestra vida y nos vuelve personas amantes de Dios y amantes de todo lo que representa a Dios. De pronto en algún momento éramos tan tercos y tan duros que no queríamos saber nada de Dios y nada de nadie. Hay alguien que tengo en mi corazón, porque haciendo el trabajo de evangelización en las casas, compartiendo el estudio bíblico que damos acá, había un hombre allí que no quería nada con las cosas del cristianismo, estaba cerrado. Pero por respeto a la esposa y al hijo, él iba y asistía. Cuando comenzamos a abrir la Biblia y él comenzó a ver y él podía hacer sus preguntas y se le ayudaba en el entendimiento, hasta que llegó el momento en que ese hombre abrió su corazón y al final del estudio me decía: pastor, yo creo en Dios y yo quiero seguir el proceso para hacerme bautizar, porque yo quiero caminar todo el resto de mi vida con Dios.
le cambió el corazón a ese hombre. De un corazón de piedra a un corazón de carne. Y al tomar esa decisión, no solamente le cambió el corazón, sino que también le dio un nuevo espíritu. Ya no es el espíritu de las tinieblas el que lo iba a agobiar, ahora era el Espíritu Santo el que lo iba a guiar conforme a la voluntad del Señor. Eso nos pasa a todos nosotros también. Esa es realmente la experiencia que todos vivimos. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Dios es bueno. El Señor es maravilloso. Y en tercer lugar, la sangre en relación con el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente posaba sobre algunas personas en particular que eran escogidas o como sacerdotes o como reyes o para hacer alguna misión especial. Y cumplida la misión, el Espíritu Santo se apartaba. O si la persona sobre la cual el Espíritu Santo había posado le fallaba al Señor, como le pasó a Sansón. Sansón fue escogido como uno de los jueces del pueblo de Israel. Fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba sobre él y lo capacitó con una fuerza extrahumana. Pero Sansón se enredó con las filisteas, se enredó con el paganismo y eso causó que el Espíritu de Dios, ¿qué? Se apartara de él. Se apartara de él. En los reyes también pasó con el caso de Saúl. Saúl fue escogido por Dios, fue ungido como rey, pero le falló a Dios. Empezó a reinar para él mismo y quería que el pueblo lo idolatrara a él. Y el Señor lo cortó del reino. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? Se apartó de Saúl. Y así llegó a pasar también con sacerdotes. Pero ahora que Jesucristo viene y le da cumplimiento al pacto eterno a través del derramamiento de su sangre pura y perfecta, el Espíritu Santo pudo venir. Y pudo venir para quedarse en medio de nosotros. Y pudo venir para unirse con nuestro espíritu y ser nosotros declarados hijos de Dios por esa unión. La sangre de Cristo Jesús con respecto al Espíritu Santo lo que hizo fue abrir el camino para poder venir y quedarse con nosotros. Usted y yo no somos vasijas adecuadas. Podemos decir que somos no solamente vasijas de barro, sino vasijas imperfectas y además de eso, vasijas que hemos cometido muchos pecados, ¿o no? Pero ¿por qué el Espíritu Santo puede venir y quedarse con nosotros? Por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno, el Espíritu Santo pudo venir y quedarse. En cuarto lugar, la sangre en relación con nosotros mismos, haciendo una especie de énfasis. Entonces ahora es una evidencia para nosotros. Conocemos la historia. La hemos visto en películas, nos la han contado de pronto los que tuvieron la oportunidad de recibir el catecismo o ser ilustrados en la escuela. A mí todavía me tocó esa parte donde nos enseñaban religión. ¿A cuánto les tocó? ¿Cierto? Con el padre Astete, que era el catecismo clásico, ¿cierto? Pero ahora ya no es un asunto de religión. Ahora ya no es un asunto de historia, ahora es un asunto de evidencia para nosotros. La sangre de Cristo Jesús, la que la historia me cuenta, la que el libro bíblico me nombra y me declara como aquella que me limpia de todo pecado, ahora llega a ser una experiencia evidente en nosotros. Yo no puedo explicárselo detalladamente, pero lo único que yo le digo a usted es que cuando uno realmente cree en el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado y nos apropiamos de ella
y le podemos decir al Padre: por la sangre de tu Hijo te pido que me perdones. Hay algo que pasa dentro de nosotros, algo que pasa dentro de uno que revoluciona nuestra vida. Uno empieza a tener una tranquilidad, uno ya no tiene ese miedo de acercarse a Dios ni esa vergüenza. Ya uno no dice: no, yo para qué le hablo si ando más embolatado con él que ni no, no, ya no. Ahora hay algo dentro de uno que nos afirma, nos da esa seguridad, y por eso empezamos un ejercicio que es maravilloso, y es el ejercicio de la oración. ¿Por qué podemos orar? Porque ahora tenemos libertad. Yo puedo decirle: Padre, Padre mío, en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Cristo Jesús, cuando nos limpia de todo pecado, hay una evidencia, hay un testimonio interno en nosotros. Y entonces el Espíritu de Dios, perdón, la sangre del Señor Jesucristo viene como una evidencia para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Mire lo que dice Hebreos 9:14. Ahora, también soy honesto en esto. Mi experiencia, por ejemplo, yo les he contado un poquito del testimonio. Bueno, yo creo que aquí en la iglesia ya los que son permanentes ya lo conocen todo. Pero después de haber andado muchos años, varios años muy embolatado y metido en muchas cosas indebidas, yo la primera vez que entendí el mensaje predicado por un evangelista llamado Ramón Babilonia, y yo ese día pasé adelante y ese día oré al Señor, yo lo creí en mi corazón, yo lo creí. Yo ese día pasé con una seguridad total de que lo que estaba diciendo el Espíritu Santo me había abierto el entendimiento, me hacía captar mi condición, pero también me hacía captar el amor del Padre. Entonces yo pasé con una seguridad. Me fui a mi casa, tenía la seguridad, hasta ahí todo normal, pero me fui a mi casa y me acosté a dormir. Al otro día, cuando fui a trabajar, y el lugar donde yo me volví adicto al bazuco, y alguien me pasó un bazuco, yo sentí ganas de vomitar. Y yo le contaba a muchos, cuando he ido a ciertas fundaciones de rehabilitación, yo les he dicho: miren, no hay nada como el poder de la sangre de Cristo Jesús para limpiarlo a uno de todo pecado, hermano. A veces los procesos psicológicos, terapéuticos no hacen nada, no pasa nada. Están un año metidos en una fundación, se vuelven bonitos, ya gordos, coloraditos, de comer bueno, de dormir bueno, carilimpios porque se bañan y todo, pero se van para la calle y siguen lo mismo, para volver otra vez a pedir entrada otro día. Pero cuando la sangre de Cristo Jesús lo limpia a uno de todo pecado, lo limpia. Y sin procesos, al otro día el Señor me había libertado de la esclavitud del vicio de las drogas. El Señor ya me estaba dando evidencia, testimonio de que Él nos limpia la conciencia de obras muertas. Entonces, si miramos hacia atrás, miramos solo para anotar algo, para dar un testimonio, no enfatizando lo que éramos, sino enfatizando lo que Cristo hizo, y poder decir: si hay poder en la sangre de Cristo para limpiarnos de todo pecado, para purificarnos. Si hay poder para hacer un vaso nuevo donde el Espíritu de Dios puede morar y esa persona se torna en un hijo de Dios. Si hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Ahora, como decía hace un momento, de parte de Jesucristo, vino y hizo su parte aquí, la parte del pacto la cumplió. De parte del Padre, Él la cumple con todo aquel que se acerca en el nombre de Jesucristo. De parte del Espíritu Santo, Él lo cumple. ¿Cuál es la parte que a veces se queda como patinando, como colgando de un hilo? La parte humana. ¿Por qué? Por la inseguridad. Pero cuando nosotros así sea con una gota de fe, como dice la palabra del Señor, no necesitamos toneladas de fe. La palabra del Señor dice que si tu fe fuere como un grano de mostaza, que es uno de los granos más pequeños,
Lo que nosotros creemos sucede, y cuando nosotros, así sea lo mínimo que tengamos, venimos y le decimos al Padre en el nombre de Jesús, transfórmanos, el Señor nos transforma, el Señor nos cambia. Y entonces lo que tenemos que tener nosotros es la plena seguridad, la plena certeza. Y yo le pregunto, ¿confía usted plenamente en la sangre de Cristo Jesús? Estoy tentado a hacer algo el domingo. Tengo ya el tema del domingo, pero estoy tentado, a que me llegó a la cabeza hoy. Me la colocaba el Señor allí, es hablar un poquito del mal uso de la sangre. El mal uso de la sangre. No es la sangre que usted le echa encima a los carros para que el ladrón no se los robe, ¿no? La sangre no hace esos trabajos, ni le cubre la moto para que no se la roben los ladrones, ni le cubre la casa echándosela a las puertas, a las ventanas. Así no funciona la sangre. La sangre es para que el Padre la vea. Y cuando el Padre vio la sangre de Jesús, entonces abrió el camino para usted y para mí. Por la sangre de Cristo somos limpiados. ¿Pero lo creemos? ¿Lo cree usted? Yo le pregunto a mi hermano que está aquí, que tal vez lleva, no sé, 10, 15, 20 años en la vida cristiana. ¿Está usted completamente seguro en la sangre del Cordero? ¿Tiene usted su conciencia limpia de obras muertas? Es decir, de todo ese pasado que ofendió a Dios, de todas cosas, ¿usted se percibe limpio por la sangre del Cordero? Ha depositado toda su confianza. La ha usado tal vez para tirárselo a los ladrones cuando lo van a robar. Esa no es la parte de la sangre. La sangre es para que usted la aplique a su vida de acuerdo a lo que el Padre establece, para limpiarlo de todo pecado. Y entonces hay una preguntita sencilla que puede seguir ahí. Usted me dice sí, tal vez usted tenga 20, 50, 40 años, no sé, o unos pocos meses. ¿Confía en la sangre de Cristo Jesús completamente, que lo ha limpiado de todo pecado? ¿Sí o no? Entonces, si Cristo nos llama ahora, ¿usted se va o se queda? Si Cristo sonara la trompeta en este momento, la trompeta final, y usted dice, yo he creído en la sangre de Cristo, pero espéreme, Padre, que yo arregle algunas cosas todavía que... No, todavía. Yo he creído, pero tengo unos cuenticos por ahí que no arreglaba, así que espere. No. El que cree, no solamente se le aplica la sangre, como decía hace un momento, también Dios le aplica el aceite, que es el Espíritu, y ha sido consagrado para Dios. Y el que cree en el poder de la sangre y cree en la palabra cumplida del Padre, sabe que en cualquier momento que el Señor lo llame, esté donde esté, ¿qué va a pasar? Lo va a levantar, hermano. Lo va a levantar donde quiera que usted se encuentre. Y si no siente seguridad, y si se siente todavía como titubeando, y todavía dice, hombre, yo como que la verdad no la tengo toda tan clara, yo le invito a algo que puede hacer aún. El Espíritu de Dios ha venido para convencernos. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender. Pídale al Espíritu Santo que le quite cualquier velo de la mente, cualquier sombra de duda, cualquier bloqueo mental, que lo quite y que le dé luz, que le dé revelación, que le dé seguridad, porque el Espíritu Santo a eso está, para ayudarnos a tener una fe certera y segura en Jesucristo y en su obra bendita. Y termino, mis queridos, con una especie de unir Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros, y cómo la sangre de Cristo Jesús tiene su relación con
los cuatro. Para el Hijo, la sangre derramada en la cruz hasta la última gota fue su misión ya cumplida. Por eso Él dijo, consumado es, y murió. Entregó su espíritu al Señor, al Padre. Para el Padre Celestial, es la base para justificar a todo aquel que viene a Él en el nombre de Jesús. Para el Espíritu Santo, la sangre de Jesucristo es el camino abierto para poder operar en usted, operar en el mundo y operar en nuestras vidas particularmente. Y para los pecadores, la sangre de Jesucristo es la garantía del perdón, es la seguridad del perdón. El Evangelio de nuestro Señor, usted tal vez lo ha oído muchas veces. Decíamos en estos días que una de las obras del Señor es llamarnos. Él nos llama para que entremos en su pacto. ¿Y cómo lo llama? Tal vez su esposa, tal vez su esposo, sus padres, sus hijos, instrumentos de Dios llamándolo a usted para que venga a ser parte del pacto eterno y reciba el perdón y la salvación en el nombre de Jesús. Tal vez usted lo ha escuchado por televisión, por radio, en algún momento por ahí leyó algo de la Biblia o alguien le compartió alguna parte de la Biblia que le dejó inquieto. El Evangelio es sencillo, primera de Timoteo 1:15 nos lo recuerda de una manera muy clara. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. ¿Y cómo lo hizo? Derramando hasta la última gota de su sangre, porque la sangre es el sello del pacto eterno. Y si usted recibe ese mensaje, y si usted lo cree en su corazón, usted entra en ese mismo pacto, forma parte del pacto con Dios. Porque lo que hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allá en la eternidad, lo hicieron para usted. Lo hicieron pensando en usted. Todavía no existía nada creado y ya el Señor estaba pactando. Porque usted un día nacería y el Señor ya le tendría el camino preparado para que, naciendo separado de Dios por la obra de Jesús, usted venga a establecer una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y este es el mensaje fiel, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Seguimos siendo humanos, fallamos, pecamos no a propósito por debilidades humanas. Pero hay una realidad, somos pecadores que hemos sido justificados en Jesucristo y que ahora formamos parte de la familia del Señor. ¿Quiere usted que nos acompañe hoy ser parte de ese pacto? Ya el Señor le ha venido hablando hace tiempos. Tenga esto en su corazón. Usted no había nacido. Ya Dios le está demostrando su amor eterno. La palabra dice, con amor eterno te he amado. Sin haber nacido nosotros todavía, y ya el Padre estaba estableciendo el camino de la salvación. Para que cuando naciéramos en este mundo, y naciéramos pecadores, y naciéramos apartados de Él, por medio de la predicación del Evangelio, fuésemos llamados para entrar en relación de pacto con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Coloquémonos en pie, mis hermanos. Y yo quiero invitarle en un momentico a que cierre sus ojos estando allí de pie. Podía haberlo hecho sentado, pero como que uno se para y como que la mente vuelve y se refresca. Entonces allí paradito, cierre sus ojitos. Voy a pedirle a Marcela que por favor nos deje sonar una preciosa canción
que, como he dicho por ahí, si bien hay que hacer algunas correcciones teológicas, sí es una canción muy hermosa. Cierre sus ojitos y deje que esta canción le ministre. Preciosa sangre con este mensaje se derramó. Sí, Señor. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, Tus venas tus lloraron, venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre sí, Señor. que fluyó por amor. Hay poder de perdón, de Hay santificación. poder en la sangre que él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Por ella fui Gracias, purificado. Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Preciosa sangre que me transformó. Aleluya, Señor. Jesús, gracias. Gracias. Sobre ti el dolor, Sobre ti el castigo, Señor. tus venas Venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder, Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. oh Jesús. Tu sangre Por tu sangre, Señor, me transformó. fui transformado por el Tu Espíritu de Dios. sangre Por tu sangre, Señor, me perdonó. yo he sido perdonado por el Padre Tu Celestial. Por tu sangre, Señor, me me limpió de todo pecado, Señor. Tu sangre me sanó del pecado. Tu sangre me liberó, Señor, del pecado. Oh, sí, Jesús. La sangre del pacto eterno. Por ella el Padre te ha justificado. Por ella el Padre te ha limpiado completamente de todo pecado. Por la sangre de Jesús. Con la base de la sangre de Jesús. Aleluya. Sí hay poder en la sangre. Hay poder de purificación. Hay poder para ser justificados por el Padre Celestial. Oh Señor amado, bendito eres. Hay poder en la sangre bendita del Señor. Que fluyó por amor. Que fluyó para ti, para mí. Hay poder en la sangre que él derramó. Aleluya, Jesús. Mi querido hermano, mi querido amigo,
Mi querido familiar que estás en esta noche, no dejes que esta sea una celebración más que pasará a la historia. No dejes que sea una repetición de solo tradición y religión, sino que abre tu corazón para que los resultados de la sangre de Cristo Jesús derramada sean una realidad en tu vida. Que el Espíritu Santo de Dios te dé el entendimiento para que puedas aplicar a tu vida el poder perdonador que hay en la sangre de Cristo, el poder de purificación, y puedas presentarte hoy mismo, aquí en este lugar, allí donde estás, presentarte en tu pensamiento con tus palabras allí, muy quedamente decirle: Padre Celestial, la Semana Santa para mí solo ha sido una tradición religiosa. La Semana Santa para mí llegué a pensar que era algo inventado por los hombres. Llegué a pensar que la Semana Santa solo era un tiempo de estar quieto, tener muchos días para estar de paseo o pasar unos días sin comer carne. Pero ahora por tu palabra entiendo que esta celebración, que este recordar, es recordar el cumplimiento del pacto que hizo el Señor Jesús delante de ti, Padre, y delante del Espíritu Santo, de venir a rescatarme, de venir y hacerse humano, de sujetarse a tu voluntad, de ser obediente hasta la muerte, y ahora por su sangre bendita yo poder ser limpiado de todo pecado, ser justificado. Y hoy, Señor, yo abro mi corazón. Y hoy, bendito Dios, declaro que creo en tu pacto hecho en la eternidad, y creo en la obra de Jesucristo realizada aquí en esta tierra. Y hoy, Señor, te pido en el nombre de Jesús, por su sangre bendita, que me perdones, Señor, que me limpies, Señor, y que, bendito Padre Celestial, me reconcilies contigo y me adoptes como hijo tuyo, como hija tuya. Confírmame, Señor, sellando mi vida con tu Espíritu Santo, porque ahora entiendo que fui creado para ti, que antes de que yo naciera ya tú habías establecido el plan de salvación, porque tú me quieres cerca de ti, cerca de tu corazón, en una relación personal contigo. Y yo hoy, Señor, abro mi corazón para que tú hagas esta obra perfecta a través de la sangre de Cristo y a través de tu Espíritu Santo. Me entrego a ti, Señor. Y yo te digo, mi amigo, mi hermano, compañero que estás en esta hora, yo te puedo decir con toda seguridad, si esa es tu decisión, vas a recibir la paz del perdón, vas a recibir el gozo de la presencia del Espíritu Santo ministrando tu vida, y el Señor te va a seguir guiando en una vida nueva, en una vida transformada, si esa es tu decisión. Y yo te pido, Padre Celestial, que el que haya hecho esta oración desde lo profundo de su corazón, con esta convicción, tú le confirmes, Señor, y tú te manifiestes a su vida, y tú, bendito Señor, le llegues a experimentar el verdadero y poderoso nacimiento en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por los que ya conocemos de este mensaje, pero que tu palabra cada día nos amplía más, Señor, lo maravilloso, lo trascendental, lo eterno. Te damos gracias, Señor, porque nuestra fe también se afirma, bendito Dios, se consolida. Y amado Señor, saber que tenemos
por tu espíritu la fuerza para seguir adelante hasta que tú nos llames, Señor. Bendito eres. Bendigo, Señor, a esta congregación, bendigo este pueblo en esta noche, y gracias por tu obra a través de tu espíritu en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Digámosle gracias. Gracias, Señor.